Muy buenos días desde Melon Bikes. Comentaros primero que uno no está muy allá por asuntos gripales. No he estado en China. Sí es verdad que recibo cosas de AliExpress. Pero bueno, pero Vites está peor. Toma, bebe de este agua. Bebe. Dejadme que os cuente una historia o una analogía, según lo queráis ver. Si me ha ocurrido según venía a este punto. Se trata de una ruta bastante... A ver, está muy bien, no es complicada, pero no está marcada. Es una especie de laberinto que 1,5 metros que vayas para un lado es de una manera, 1,5 metros que vayas al otro es de otra manera. Y puedes casi llegar al mismo sitio o a sitios diferentes, así que digamos que es una ruta un poco como la vida misma. A ver, hay rutas que son muy claras, que son una pista, coges y te dice 3,5 kilómetros a este punto. Y la ruta es la pista y se ha acabado. Y luego hay otras rutas que son más complejas y no son únicas, que es a lo que voy. Puedes coger un sendero, puedes coger por la derecha de una piedra, por la izquierda de esa piedra, por debajo, por encima, da igual. Al final se trata de que hagas un poco tu ruta, de que disfrutes y que llegues a un punto satisfactorio, ¿no? A un sitio, pues como yo en este caso, a este sitio. ¿Y por qué os cuento yo este rollo? Bueno, porque lo que quiero que entendáis cuando hago vídeos de cosas es que no tiene por qué ser, en mi opinión, la ruta correcta. O sea, mis vídeos en absoluto son una pista única. Hay un montón de alternativas, un montón de formas y todas son correctas, todas. Que nadie se siente identificado porque yo en este vídeo lo que pretendo es deciros 10 cosas que no he utilizado en el 2019, que he dejado de utilizarlas, de llevarlas, o no las veo el uso. Con esto no significa que para muchos de vosotros sean súper útiles o sean imprescindibles, por supuesto. Primer punto que he dejado de utilizar en el año 2019 y lo puedo decir ya casi, estamos en febrero, no creo que las vaya a utilizar, mis queridas botas, que ni las he subido, las iba a subir en la mochila, digo, pues las enseño y tal, nada. No me complico, eso pesa, yo no sé, 1 kilo cada una, pero sí comentaros que quizá lo que todavía me puedo poner alguna vez son estas, que son unas Columbia Peak Freak, que tienen OutDry para rutas así de un día, donde vaya a haber mucha humedad, pues funcionan bastante bien, ¿no? El problema está, como habéis ido viendo, entre las sandalias, zapatillas de running, yendo incluso luego a las Hymnop, que son más ligeras y con menos estructura, menos
menos sujeción, menos protección, menos suela, menos de todo. Ahora más precio, no sé por qué. El caso es que el pie se va desarrollando, ensanchando, se va como liberando, soltando. Y entonces la verdad que el pie crece, por lo cual las zapatillas viejas que tienes notas que no van contigo. Segundo, al ensancharse, las hormas de las zapatillas de montaña normales y de las botas son ridículos. O sea, no se parecen a mi pie en nada. Pero si te vas adaptando y vas ejercitando el pie, pues es otra forma de andar. Yo he notado menos dolores de rodillas por la forma de pisar. Lo explico un poco en el vídeo de las sandalias que tenéis por aquí. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que después de haberme acostumbrado a ese calzado tan libre, tan cómodo, el otro día, cuando hubo nieve, me puse las botas un momento en casa y andando 10 metros parecía Robocop. O sea, me fue absolutamente imposible. Y digo, si yo tengo que andar así 10 kilómetros, me da algo, y me las quité. Ahí no tenía que haber bebido de esa botella de agua. Estamos en el futuro y como comenté eso de las botas y lo dije tan convencido de que si mis pies se amoldan, se acostumbran, tal, dije, pues venga, vamos a hacer una rutilla corta al día siguiente. Ahora mismo tengo unas ganas de quitármelas tremendas. 4,5 kilómetros, terreno fácil. Entiendo que es una cuestión de costumbre, entiendo que es una cuestión de acostumbrar a los pies, pero por eso mismo el que me haya acostumbrado a zapatillas ligeras o muy ligeras, con un drop cero y que sean tan flexibles, pues ahora mismo me cuesta más ponerme botas. Como digo, 4,5 kilómetros y un gemelo ya como que me está diciendo, estoy aquí, y la rodilla me está saludando de lejos. Yo en cuanto a calzado de momento lo tengo bastante claro. Volvemos al presente. Estaba yo hablando de no sé qué cosas. Número 2. Botellas de agua. Este tipo de plegables. He dicho que son muy cómodas de llevar y lo son. El problema es que ya he tenido varias que con el uso pues tienden a tener una pérdida. Pueden tener una pérdida aquí, pueden tener una pérdida aquí, y es simplemente con el uso, se resecan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto, pues oye, estás en casa y lo ves, dices, bah, pues otra, no pasa nada. Esto lo malo es cuando te ocurre por ahí, o como yo me he encontrado la mochila chorreando, o en el coche de viaje y también todo mojado. Entonces, como no me apetece tener disgustos o problemas, la diferencia de peso al final con una de estas no es tanta, pues he optado por esto, por seguridad. Esto no me ha fallado, la voy cambiando según el uso, pero una vez al mes o así. Así que otra cosa que he descartado en el 2019. Número 3. Otra cosa que no he utilizado en el 2019 y son todos estos pantalones de invierno. Son gruesos, la verdad, son cómodos, no son muy elásticos, tienen un poquito de elástico. Eso ya ni me acuerdo la marca. Son pantalones indicados para si tenéis un campamento estable. Quiero decir, vas a acampar en un sitio, vas a estar ahí tranquilo, no te vas a mover mucho. Si te pones a hacer una ruta con esto, yo al menos termino sudando y no quiero estar ni empapado y menos en invierno. He optado, como os he dicho, sigo con estos pantalones, son un poco más primavera-otoño. Lo he estado combinando con las mallas de merino y no he tenido necesidad de más. Ahora, todo depende de la actividad. El caso es que para la actividad que hago, rutas diarias, alguna acampada y tal, no he necesitado utilizar pantalones gruesos de invierno. 4. Otra cosa que al final no estoy utilizando, y hice otro vídeo aquí, fueron los trail gaiters, los gaiters de running o de trail, que son estos pequeños que realmente yo creo que va enfocado un poco, depende del tipo de terreno. Si vais por un terreno mucho de gravilla, puede ser más útil. Yo al final es que es la pereza de ponerlos, de quitarlos, no los estoy utilizando.
y desde que los compré, la verdad es que los he probado en varias ocasiones, en varias rutas, y como mínimamente alguna vez es que si me entra una china o algo que tengo que vaciar la zapatilla, yo lo encuentro más un engorro al final, me apetece más la libertad de no llevarlos, la simpleza. 5. Otra cosa que no he utilizado en todo el año son los liner o sábanas o como lo queráis llamar, interiores del saco de dormir. Desde que uso el quilt me adapto un poco más con la ropa, estoy utilizando más las mallas para dormir, me parece un invento genial para eso, suelo llevar una camiseta extra, con lo cual un poco me adapto, si hace mucho frío me suelo poner la chaqueta, el plumas, pendiente del saco sábana dentro, ni el térmico, ni lo encuentro una incomodidad. Dentro de que me gusta estar bastante libre, me gustan los sacos amplios y tal, el meterme en una sábana de estas no lo he utilizado. Otra cosa, la mini tienda, esa tienda interior para poner debajo de un tarp que es como un sarcófago, eso que tienes la red aquí, que tienes que estar así o tienes que estar asá. Después de probar muchas cosas se da cuenta que el estar un poquito cómodo tiene sus grandes ventajas, no sé, hay que estar confortable y no lo he utilizado más. Bueno, otra cosa que no estoy utilizando para el tema de dormir son las colchonetas de verano. Tengo varias y admito, tiene su ventaja de que son ligeras, se hinchan muy rápido, el confort es así. Debe ser culpa de mi Thermarrest, alrededor de 70 euros, la Aventure. Es que es otra categoría, ¿no? Entonces, cuando uno se amolda a dormir en la Aventure y cuando coges la otra dices, bueno, pues para una vez vale, pero no tiene nada que ver. Si a eso le añado que la Aventure tiene un poquito de protección contra el frío, cosa que no tienen las colchonetas estas ligeras, y que he pinchado varias veces la Hiker Bros, y la Aventure después de 3 años es que la verdad no he tenido ningún incidente. Bueno, hay 2 cosas más que la verdad que no he vuelto a sacar. Una es la olla rápida, digamos, o este sistema todo en uno de cacerola y hornillo. Hice ya hace muchísimo un vídeo por ahí, lo he utilizado varias veces, lo he utilizado a veces también en la furgoneta, y no he llegado a verle el sentido. O sea, sí, es un poco más rápido, pero me limita mucho más el cocinar ahí, el fregar ese cacharro, es un poco más complicado desde mi punto de vista. Me limita esa cacerola con ese hornillo y no hay otro. Sin embargo, llevo el hornillo este y lo puedo utilizar con cualquier, me da igual, con el Toax, con una pequeña sartén, con lo que sea. Y es otro cacharro que no he vuelto a utilizar. Y finalmente, sé que muchísimos de vosotros os encantan los cuchillos, sabéis utilizarlos, sabéis trabajar con ellos. Yo desgraciadamente no sé utilizarlos, y es una cosa que muchas veces pues lo he llevado, pero no es una cosa que he tenido afición ni a trabajar la madera ni nada. Entonces tenía uno de los más económicos, busqué lógicamente el más ligero, pero la verdad es que no lo he utilizado nunca. Al final tenía también como segunda navajilla una de estas, ya veis que es una cosa mínima. Pasa que la calidad de construcción es bastante buena, y entonces para alguna cosa de comida o alguna cosilla o algo que tengo que cortar o me apaño, y ya os digo que lo utilizo muy poquito. Vuelvo a insistir, la moraleja de la historia que os contaba al principio, de que mi visión es que cualquier ruta es correcta, cualquier atajo es correcto, cualquier camino que cojáis es válido. Yo hay veces que es verdad que me complico la vida y cojo unos muy complicados, pero también la satisfacción de probar atajos y probar caminos complicados te lleva a la satisfacción luego de encontrar el camino o las cosas que te convencen y te gustan. No os doy más la plasta, yo me voy a volver para casa, aunque hace un día estupendo. Nos vemos en el próximo vídeo.